Bueno. Bueno, pues vamos a comenzar. Seguimos con la respuesta en el dominio de la frecuencia. Y bueno, vamos a continuar con lo que era lo de margen de fase y ganancia que estábamos viendo la clase el día viernes, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Bueno, vamos a recordar lo que estábamos viendo para poder hacer unos ejemplos. Los ejemplos, Profesor, perdón, ya- perdón que lo interrumpa, me acaba de dejar entrar. ¿Me puede colocar mi asistencia, por favor? permítame. Gracias. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a considerar un sistema en lazo cerrado, ¿sí? El sistema como tal es FDS, es decir, es la función de transferencia que tenemos, ¿sí? De entrada a salida, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Tenemos que es un FDS. Bueno, lo que vamos a estudiar, o bueno, lo que estamos estudiando en este tema, viendo lo que es el margen de fase y el margen de ganancia, es que simplemente vamos a estudiar, ¿sí? Lo que se va a estudiar básicamente, ¿sí? Es la ganancia de lazo, es decir, GDS por HDS. Normalmente HDS, ¿sí? Es igual con quién, con la unidad. Entonces, si nosotros estudiamos nada más esta parte de aquí, la ganancia de lazo, ¿sí? Podemos determinar si mi sistema es estable o inestable. ¿Cuál sistema? Pues el sistema en lazo cerrado. Este sistema es sistema en lazo cerrado. Esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en esta sesión, ¿sí? Simplemente vamos a estudiar lo que es, ¿sí? La parte de la ganancia en lazo, esta de aquí, ¿sí? Es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Para determinar si el sistema FDS, este sistema de aquí, es estable o no. Entonces, habíamos comentado que lo podemos hacer con el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces, nos dice que para sistemas de fase mínima en lazo abierto, pues nada más vamos a trabajar esto, es decir, desconectamos esta parte de aquí y tenemos GDS por HDS, que es mi ganancia de lazo, ¿sí? Nos dice que si la respuesta en frecuencia nada más de esta, ¿cuál es la respuesta en frecuencia de GDS por HDS? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia? ¿Quién me dice? Y todavía cuando HDS es igual a 1, pues la respuesta en frecuencia, ¿sí? Lo que quiere decir esta parte de aquí, la respuesta en frecuencia, básicamente, sí, lo que nos está diciendo es que tenemos que evaluar a S igual a quién? J omega. Entonces, como esto, ¿sí? Vale a 1, pues, y es independiente de la frecuencia en este caso, pues hay que evaluar a quién. Y esta es la que. Hay que evaluar a G en J omega y básicamente esta es la respuesta en qué? En frecuencia, ¿sí? ¿Está claro? Entonces nos dice para sistemas de fase mínima, pero ¿qué es un sistema de fase mínima? Pues recuerden que un sistema de fase mínima es un sistema, ¿sí? Que tiene al menos, por ejemplo, ¿sí? Un polo, nada más, bueno, vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Fase mínima. Recuerden que los sistemas de fase mínima, ¿sí? Son, por ejemplo, son sistemas que no contienen retardo. Todos sus polos y sus ceros, ¿sí? Deben de tener, por ejemplo, parte real negativa,
y al menos un polo en el origen, ¿sí? Este es un ejemplo de un sistema de fase mínima, pero no podemos tener, ¿sí? Perdone, no podemos tener sistemas de este tipo. ¿Me explico? Vamos a, por ejemplo, vamos a poner punto 5 de ese, ¿vale? No podemos tener sistemas con retardo, porque si tenemos un sistema con retardo, este sistema es no fase mínima. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces debemos de tener sistemas, por ejemplo, de este tipo. Ese es un sistema de fase mínima. O sea, es decir, GDS por HDS, ¿sí? Debe ser de fase mínima. Entonces, para sistemas de fase mínima en lazo abierto, sí, pues este es GDS por HDS, ¿sí? Si la respuesta en frecuencia, esta respuesta en frecuencia, cuando evaluamos en J omega W, ¿sí? Presenta frecuencias en donde la ganancia es muy grande y a su vez su fase tiene un valor inferior a menos 180 grados, entonces el sistema retroalimentado FDS es inestable. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues recordemos, básicamente, ¿sí? Que si tenemos un diagrama polar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Las ganancias, las magnitudes deben ser, ¿sí? Muy pequeñas o muy grandes. En este caso, muy grandes de este lado, muy pequeñas, dependiendo del valor de la frecuencia, y las ganancias van a ser muy grandes, por ejemplo, en este lado para un sistema de tipo 1, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Si encontramos esto, entonces el sistema es inestable. ¿Y por qué es inestable? Enlazo cerrado. Bueno, pues básicamente porque, ¿sí? Encontramos que el margen de fase y el margen de ganancia, ¿sí? Hacen que el sistema se vuelva inestable. Básicamente esto fue lo que platicamos la clase pasada, ¿no? Estamos recordando, ¿sí? Esos puntos. Bueno, con respecto al margen de fase, ¿sí? Pues recordemos que es la cantidad de retardo, ¿sí? De fase adicional en la frecuencia de cruce de ganancia requerida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad, es decir, el ángulo que se necesita restar a la fase, ¿sí? Esta fase para volverla inestable, esto es, tengo mi sistema en lazo cerrado, ¿sí? Y necesito encontrar, ¿sí? ¿Qué necesito encontrar, jóvenes? Para el margen de fase. Pues bueno, necesito encontrar la diferencia entre el ángulo de la fase real, ¿sí? Para llevar esto a ¿cuánto? A menos 1. Porque necesito satisfacer esto para hacerlo inestable, ¿sí? O sea, esto quiere decir, en pocas palabras, también que esto es igual a una magnitud de 1, ¿sí? ¿Con cuánto? Más menos 180 grados. Normalmente siempre tomamos ¿quién? Este como negativo, ¿sí? En el momento que encontremos, ¿sí? La fase necesaria para llevar esto a menos 180, pues estoy encontrando, ¿sí? El margen de fase. En el caso de la margen de ganancia, necesito ver cuál es la magnitud que tengo aquí para llegar a 1, ¿sí? Y eso es lo que habíamos hecho con el margen de ganancia. El margen de ganancia, ¿sí? Es el recíproco de la magnitud en la frecuencia a la cual el ángulo de fase es menos 180. Si le definimos la frecuencia en lo que sucede esto, ¿sí? Entonces nosotros podemos definirlo, ¿sí? Como margen de ganancia, ¿sí? Encontrando la frecuencia en la que sucede que menos 180 grados, ¿sí? Ahora también platicamos, ¿sí? Así de manera muy específica, cuando decimos que este margen de ganancia es positivo, ¿sí? Y cuando este margen es negativo, ¿sí? Por ejemplo, voy a suponer que yo tengo un margen de ganancia, ¿sí? Por ejemplo, si la magnitud es igual a 10, ¿cuánto tengo? Punto 1, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahora bien, ¿sí?
Si lo saco, si obtengo esto en decibeles, ¿sí? Pues me está diciendo cuál es el logaritmo base 10 de esto, es menos 1 por 20. Tengo aquí cuánto. En decibeles, ¿cómo está ese margen de ganancia? ¿Quién me dice? Si lo quiero en decibeles, me da menos 20 decibeles, ¿no? Esto es negativo, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un margen de ganancia, por ejemplo, de 1 sobre punto 1, es decir, la magnitud es de punto 1, bueno, pues básicamente esto sería igual a ¿quién? A 10, y en decibeles esto ¿cuánto sería? Sería 20, ¿no? Entonces este es positivo y este ¿cómo es? Negativo. Pues básicamente son ¿qué? Cuando K sub G es mayor que 1 y negativo si K sub G es igual a, digo, es menor que 1. Entonces, por lo tanto, un margen de ganancia positivo, sistema que significa que el sistema, o sea, esto de acá es ¿cómo? Estable, y un margen de ganancia negativo indica que el sistema es ¿cómo? Inestable. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, entonces era lo que platicábamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Tenemos un diagrama polar, ¿sí? Para este sistema, pues es de ¿qué? De fase ¿qué? De fase mínima, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, para que yo haga inestable el sistema, ¿sí? Yo necesito que esto, ¿sí? Esta parte de aquí, la ganancia de lazo, sea igual con quién? Con menos 1. Si yo pongo aquí un menos 1, ¿cuánto vale f de s? ¿Se vuelve qué? Vamos a ponerlo así. Si g de s tiende a menos 1, entonces f de s tiende a infinito, ¿sí? Entonces, yo puedo mover mis frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, para tener esto, ¿sí? Pero ¿cómo puedo mover esas frecuencias? Bueno, tengo que estudiar la respuesta en frecuencia, porque nosotros sabemos que h de s es igual a 1. Entonces hay que evaluar el sistema en qué, en estas frecuencias, para determinar, ¿sí? Cuándo sucede esto. Ahora bien, cuando nosotros movemos también la ganancia, ¿sí? Pues fíjense que la ganancia que tengo menor a 1, porque de aquí a acá, ¿cuánto tengo? En magnitud, ¿sí? De aquí para acá, ¿sí? Tengo en ganancia 1. ¿Sí me explico? Magnitud tengo aquí, ¿cuánto? 1. ¿Y cuánto tengo en grados? Puede ser 180, ¿sí? Pero normalmente, ¿sí? Nosotros trabajamos, ¿sí? Con esta, ¿no? Fíjense, de aquí para acá. Cuando tenemos aquí menos 180 grados. Y eso es lo que necesito. O sea, es decir, esto es igual a 1 en magnitud menos 180 grados, ¿sí? Para hacer el sistema inestable. También vimos, ¿sí? En la clase pasada, ¿sí? Que a frecuencia, digo que a ganancias muy pequeñas, el sistema pues se hace como para ganancias muy pequeñas, ¿sí? Se hace, ¿sí? El sistema se hace estable. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo una ganancia, por ejemplo, vamos a decirlo aquí, pues es de 0.5 aproximadamente, ¿no? ¿Cierto o falso? Más o menos. ¿Cierto o falso?
Entonces, ¿cuál es el inverso? 1 sobre ¿quién? ¿Cuánto es? 2. La ganancia es de 2. Entonces, ustedes pueden verlo en el logaritmo, ¿sí? Lo pueden ver en el logaritmo de 2 por 20. ¿Cuánto me da? Me da como 6. 6 decibeles, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, más o menos me da 6 decibeles, ¿sí? Me da 6 decibeles, ¿sí? Pero vamos a suponer, ¿sí? Que este de aquí, ¿sí? Corresponde a un valor de por acá. Entonces, también tenemos que encontrar cuál es quién. Pues su fase, ¿no? O el margen de fase. En este caso, nada más para probar, ¿sí? Que este es positivo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si me da positivo el sistema, ¿cómo es? Estable, ¿sí? De alguna otra forma, pues podemos encontrar otro valor. Por ejemplo, por acá, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos por acá en ganancia? Pues vamos a decir que en este caso tengo como 10 en ganancia, ¿no? Entonces 1 sobre 10, ¿sí? ¿Cuánto me da 1 sobre 10? Me da 0.1 y lo pongo en decibeles, me va a hacer aproximadamente, esto es menos 20 decibeles, ¿sí? Y con esto probamos que esto es como inestable, pero nada más estamos estudiando el sistema de fase mínima en lazo que abierto, ¿vale? Ahorita vamos a ver esta parte en otro diagrama mucho más, un poquito más detallado, ¿vale? Bueno, a ver, me comenta el joven Almazo que ya llegó. A ver, Almazo García, ¿verdad? García Almazo José Iván. Bueno. ¿Quién más llegó? Yo, Lomelí Gutiérrez. ¿Quién, perdón? Lomelí Gutiérrez. Lomelí Gutiérrez. ¿Quién más? Bueno. Entonces, con estos comentarios, sigo ya rapidísimo, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? Que cuando tenemos márgenes de ganancia positivo y márgenes de fase positivo, ¿sí? Mi sistema va a ser estable. Cuando nosotros encontramos la respuesta en frecuencia de mi sistema. ¿Y cómo puedo verlo esto? Pues bueno, en el diagrama de Bode. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un margen de ganancia negativo? ¿Sí? Y un margen de fase y de ganancia negativo, pues mi sistema es inestable, ¿sí? Pero ¿a quién voy a checárselo? ¿Sí? Pues bueno, recordemos que lo tenemos que checar, ¿sí? Al sistema en qué? En la ganancia de lazo, ¿sí? Cuando evaluamos G por H, ¿sí? Evaluado en J omega. En este caso estamos suponiendo que este vale 1, por eso no lo estamos poniendo aquí, porque suponemos que vale 1 y esto es G de J omega, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos, ¿sí? Mi función de transferencia, ¿sí? En lazo abierto, ¿sí? Pues hay que evaluarlo en J omega, ¿sí? Cuando trabajamos con esta función, esta de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues podemos checarlo en el diagrama de Bode o podemos checarlo en dónde, en el diagrama polar. ¿Y qué es lo que me dice? Ya discutimos esta parte de aquí. Cuando esta ganancia de fase es positiva, ¿sí? El sistema, claro, con su margen de fase es positivo, el sistema es estable. Pero ahora vamos a ver, ¿sí? Fíjense, esta de aquí, ¿sí? Encontramos que esta es su magnitud, pero necesitamos encontrar su fase también, la fase
la fase de este sistema, ¿no? El margen de fase positivo. ¿Y qué nos había dicho? ¿Sí? ¿Qué nos había dicho? ¿Sí? Que el margen de fase es igual al ángulo real, ¿sí? De GDS por HDS menos, ¿sí? Menos los 180 grados, es decir, mi margen de fase es igual a ¿quién? Al ángulo real menos, ¿sí? Los menos 180 grados. Y esto es igual a esto que tengo acá. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto tenemos más o menos aquí? Este ángulo real. 90, ¿no? Más algo, ¿sí? Me va a dar, ¿cuánto tengo aquí? Aquí tengo 90, ¿no? Bueno, menos 90. ¿Más cuánto? Menos 45 más o menos, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Menos 135. Más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo menos 135 más 180, ¿cuánto vale esto? 45. Exactamente, 45 grados. Pero ¿cómo es? Positivo. Pero yo sé que si estoy acá, ¿cómo es el sistema? Yo sé que estoy de este lado. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es? Cuando estoy antes del 1, del menos 1, ¿cómo es? Pues este sistema es estable. Por eso es lo que nos dice aquí el diagrama, ¿sí? Que es estable. Ahora en el diagrama de Bode, esta es la parte, ¿sí? Que me falta para llegar a 180. Esta parte de aquí, pues es esto. ¿Me explico? Es lo que me hace falta para llegar a menos 180 grados. Porque de aquí para acá, ¿cuánto hay? Menos 180 grados. Ahora, ¿a cuánto me falta para llegar aquí? ¿A cuánto tengo que llegar? A menos 1. Pero acuérdense que esto en decibeles, ¿sí? ¿Necesito qué? La magnitud, ¿cuánto vale de aquí a acá? Pues vale 1. En decibeles son 0 decibeles. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 0 decibeles? Me falta esto, esta parte de aquí. Por eso es margen de ganancia positivo, ¿sí? ¿Me explico? Sacan el inverso de esto y este es el margen de fase negativo, lo que necesito llegar ¿para qué? Para hacer el sistema estable. ¿Y cuánto necesito para hacer el sistema estable? Entonces lo que necesito en margen de ganancia y en margen de ¿qué? De fase. En este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto tengo aquí? Menos cuánto, todo esto menos ¿qué? Pues póngale que es más o menos, son como, aquí hay menos 180, menos 190, ¿no? Más o menos, no sé, al igual, ¿sí? Y todo esto hay que restárselo a quién. Menos 190 grados más 180, ¿cuánto queda? Menos 10 grados, esto ya es negativo, ¿no? Vean que este es positivo y este ya es negativo. Y sabemos también que de este lado, ¿sí? La ganancia es del margen de ganancia, ¿sí? Es negativa, ¿no? ¿Sí? En este lado. ¿Está claro? Entonces, volviendo a esto, pues nosotros podemos revisar, ¿sí? O checar la ganancia de qué. La ganancia, ¿sí? Debido a la frecuencia mediante el qué. El diagrama de Bode. Para eso nos sirve nuestro diagrama de Bode.
Entonces, básicamente, el margen de ganancia, ¿sí? Nos puede indicar cuánto puede incrementarse las ganancias antes de que el sistema se vuelva inestable. Y para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto se debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva estable. Es decir, esto es estable y me está diciendo cuánto necesito aumentar en ganancia para que el sistema se vuelva inestable y cuánto, ¿sí? Ganancia debo de qué, de disminuir para que la ganancia del sistema, o sea, tengo que disminuir en ganancia para que el sistema se vuelva estable, ¿sí? Algunas notas importantes que tenemos, ¿sí? Pues básicamente ya platicamos la primera y finalmente el margen de ganancia, por ejemplo, para un sistema de primero o segundo orden, es infinito, ¿sí? Debido a que los diagramas polares para tales sistemas nunca van a cruzar el eje real negativo, ¿sí? Por tanto, los sistemas de primer y segundo orden en teoría no pueden ser inestables. Sin embargo, obsérvense que los denominados sistemas de primero y segundo orden son solo aproximaciones en el sentido de que cuando nosotros obtenemos las aproximaciones, digo, cuando nosotros obtenemos los modelos de sistemas de primero o segundo orden, ¿sí? Solamente aproximaciones de lo que realmente, ¿sí? Debería de suceder, ¿sí? En realidad estos sistemas ni siquiera existen. Es decir, son aproximaciones debido a que los sistemas que nosotros conocemos de primero o segundo orden, en realidad son sistemas con retardo. Estos sistemas con retardo pueden en realidad ser estables o ser inestables. ¿Me explico? ¿Cuáles son los sistemas con retardo? Por ejemplo, vamos a suponer un sistema de primer orden, ¿sí? Por ejemplo, GDS igual a ¿quién? A 1 sobre, ¿sí? Tau S más 1. ¿Sí? Que es lo que nos dice cuando le aplicamos un escalón unitario a este, vemos su respuesta y de t con respecto al tiempo cuando le ponemos el escalón unitario. Y lo que tenemos son, aquí dice que en el 0 comienza, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Sí? Pero quién sabe, porque yo no he visto un sistema que responda rapidísimo. Normalmente tienen una cosa aquí llamada retardo del transporte. Y esto puede ser, por ejemplo, ¿sí? Pues puede ser 1 por S, menos 1 por S, que quiere decir que realmente va a empezar por acá. Porque tenemos un retardo. ¿Me explico? Debe de tener un retardo. ¿Sí está claro? Y dependiendo, ¿sí? Estos valores, cuando retroalimentamos el sistema, esta parte de aquí, ¿sí? Empieza a aparecer en el denominador en el momento que se retroalimenta. Y dependiendo mucho de las características del retardo, pues el sistema en lazo cerrado realmente se puede hacer estable o inestable, o el mismo sistema a veces puede tener, ¿sí? Esas características. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Ahora, esta parte de aquí no la cubre su programa de estudios y quien esté interesado en estos sistemas, pues se puede acercar al doctor Gilberto. Eso es lo que él hace y es su área de especialidad. Sistemas con retardo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? No, por favor. Bueno, entonces, pero pues todo esto está muy bonito, ¿sí? Pero pues, ¿cómo lo podemos aplicar en ejemplos, no? Que eso es lo que, ¿sí? Nos surge ahorita, ¿vale? Bueno, antes de continuar, ¿sí? Quiero hacerles un pequeño aviso. El día viernes nos vemos, vamos a aplicar su examen final. Entonces, para que no se me vayan vamos a confiar, ¿sí? El día viernes haríamos un examen, pero nosotros seguimos con clases la siguiente semana, ¿sí? Da falta que me entreguen 2 actividades y pues tenemos que ver
el tema o los temas necesarios para para la siguiente, ya terminamos esta unidad la terminamos yo creo el día jueves, ¿sí? Lo hubiésemos terminado el día de hoy, pero no tenemos el suficiente tiempo para terminarla, entonces pues la terminaríamos el día jueves, ¿sale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hay algún comentario o pregunta con respecto a su examen del día viernes? Profe, ese examen igual sería de, bueno, las unidades uno 2 y esto que estamos viendo. Hasta lo que veamos el día jueves, Ah, ok. ¿vale? Pero su actividad, la última actividad, sí es de lo que veamos en la siguiente semana, ¿vale? Entonces solamente van a ser 3 actividades. No, 4. Ah, ok, ok. O sea, porque la semana que viene comenzamos con la otra unidad, Ah, ya. ¿vale? Sí, sí, Bueno, profe, gracias. ándale. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Mi función de transferencia es ¿quién? Es 1 sobre S a la 3 más S a la 2 más S. Esa es mi función de transferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para checar, ¿sí? O sea, si el sistema enlazo cerrado, este sistema es estable o inestable. Bueno, pues tenemos que usar, por ejemplo, MATLAB, ¿sí? Tenemos paz, y me queda esta. Vamos a ocupar, pueden ocupar también el bode, ¿eh? Ahorita les enseño cómo usarlo, ¿sí? Para el bode. Pero vamos a trabajar la función margin. Esta función me va a dar esto. ¿Y qué me está diciendo? Pues básicamente me está diciendo que mi sistema en ganancia, este es el margen de ganancia y este es el margen de fase. Le pone P porque es el phase en inglés y este le pone G del gain, ¿sí? Y la M pues quiere decir margin, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es el margen de fase y cómo es el margen de ganancia? ¿Cuánto valen estos puntos? ¿Cuánto vale esto? Esto vale 0 decibeles y esto vale menos 180 grados. ¿Cómo, ¿Cuánto necesito para que el sistema se haga inestable? ¿Cuánto necesito en ganancia? ¿Quién me dice? ¿Cuánto necesito? ¿Es margen positivo o negativo, jóvenes? ¿Qué valor tengo aquí? ¿Aquí cuánto tengo? 0. 0 grados. ¿Y aquí cuánto tengo? Es. ¿Cuánto es esto? Por 10 a la menos 15. Pues esto es ya casi es el cero. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema? Enlazo cerrado. ¿El sistema será estable en enlazo cerrado? No. ¿Cómo debes? Pues no. O sea, todo esto aquí en ambos casos es cero, ¿sí? No vimos ese caso. Fíjense, necesito estas cosas, porque este sistema es estable y este sistema es inestable. Entonces, si no hubiese caso y estamos a la mitad, ¿cómo es este sistema? Enlazo cerrado. ¿El sistema cómo es?
¿Quién me dice? ¿Cómo es? Inestable, ¿no? Acuérdense. ¿Cómo? Inestable. A ver. Véanlo aquí en la parte de los... Si esto es negativo, o sea, si el margen de ganancia es positivo y positivo, el sistema es estable. ¿Qué quiere decir que el sistema sea estable? En lazos cerrados sus polos van a estar acá. ¿Sí? Si ambos son negativos, pues los polos van a quedar acá. Pero no es ni positivo ni estable como es 0 y 0. Entonces, ¿dónde están sus polos? Entonces, ¿cómo es el sistema en lazo cerrado? Críticamente, ¿qué? Estable. Inestable. ¿Sí? Pues hacen ¿sí? Hacen esto, o sea, acuérdense que esto vale 1, cierran todo esto, ¿sí? Ponen su script en MATLAB, lo retroalimentan, esta es la función para retroalimentación, hacen todo esto e encuentran la salida y me va a dar esto. Le aplican el step, el escalón unitario, a su sistema en lazo cerrado y vamos a ver que mi sistema cómo es. Críticamente estable. Tenemos oscilaciones. ¿Cierto o falso? ¿Está claro? ¿Preguntas? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Suponemos que este es un sistema masa resorte amortiguador. ¿Sí? Esta es la parte, la masa, el amortiguador. Digo, sí es el amortiguador y el resorte, ¿no? Entonces, esta función, ¿sí? Pues podemos aplicar otra vez el margin. ¿Cómo me quedó esto? La ganancia, el margen de ganancia, ¿cómo es? ¿Qué me está diciendo? Infinito. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Pues bueno, pues es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al final de cuentas todo esto, ¿sí? ¿Sí? En lazo abierto, ¿sí? Es positivo, ¿sí? Todavía si lo retroalimento, pues va a seguir siendo, ¿qué? Estable, pero entonces esta ganancia sigue siendo positiva, puesto que es una aproximación como lo tenemos en esta nota importante. Todos los sistemas de primero y segundo orden, ¿sí? El margen de ganancia es infinito, ¿sí? Tal que los diagramas polares para tales sistemas nunca cruzan el eje real negativo, ¿sí? Bueno, yo voy a suponer que esto es positivo y esta como es. ¿Cuánta fase necesito para llegar a menos 180? Pues me va a decir que esto también es positivo. Entonces el sistema en lazo cerrado, ¿cómo tiene que ser? ¿Estable o inestable? Chequenlo de aquí. Si ambos les da que el margen de ganancia es positivo y el margen de fase es positivo, ¿el sistema cómo es? Estable. Pues es estable. Enlazo cerrado. Entonces este sistema en lazo cerrado, cuando tengo una ganancia de un margen de ganancia positivo y una ¿qué? Un margen de fase positivo, ¿cómo es el sistema en lazo cerrado? Estable. ¿Sí? Y lo checan, le ponen su escalón unitario y se van a dar cuenta que tiene esta respuesta. ¿Sale? ¿Cómo pueden hacer en MATLAB esto? Pues ocupando esta función. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿Qué pasó? yo quería comentarle algo sobre el examen.
Perdón que ¿Qué le pasó? interrumpa. Si no mal recuerdo, la última clase había dicho que era el día 6. Sí, sí está bien, pero los que se me vayan a ir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¿En global? Examen global, ajá. Mm, Lo podemos hacer entre jueves y viernes, ¿me explico? De la siguiente semana. Pero digo, como quieran ustedes, si lo quieren hacer hasta el 6, lo hacemos hasta el 6. Ah, ok, bueno, esa era mi duda nada más. Ajá, sí, yo les recomiendo que lo hagamos el día viernes. O sea, ya estuve platicando allí con varios, con varios profesores, sobre todo porque se nos va a venir el tiempo encima. ¿Me explico? ¿Está claro, señorita? Sí, Sí, sobre todo porque también ustedes me tienen que entregar, ¿cómo se llama? Otras actividades el día, para este fin de semana y tampoco no los quiero molestar mucho en el aspecto de, pues ya están libres. ¿Cuándo empiezan sus otros exámenes? Las otras materias. ¿Alguien sabe? Este, bueno, yo creo que más o menos por la siguiente semana, profe. Esta es la siguiente semana, entonces tampoco los quiero presionar mucho con eso. Entonces, ya o sea, ustedes tienen su, su calificación de su examen y todavía siguen con sus actividades, o sea, todavía vamos a seguir con actividades, ¿me explico? sí, pero Bueno, ándele, señorita. Bueno, entonces vamos a ver el otro ejemplo, ¿sí? En este caso, este ejemplo, ¿cómo es? Fíjense, en ambos casos, lo que es la ganancia de fase y la ganancia de fase y la ganancia, el margen de ganancia perdón, el margen de fase siguen siendo como infinitos, ¿no? Nunca, haga cuenta que nunca voy a poder llegar a qué, a 180 y nunca voy a poder llegar o cruzar el eje cero. Entonces, en este caso, pues, sigue siendo esto como positivo, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, cómo es el sistema de enlazo cerrado? Pues es estable. ¿Me explico? ¿Sí? Y pues podemos ver, tenemos un sistema muy amortiguado, ¿vale? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno. Por ejemplo, vamos a ver ya un sistema un poquito más complejo, ¿sí? Ya para terminar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este sistema, ¿sí? ¿Cómo identifico si este sistema de enlazos cerrados estable o inestable? Bueno, pues tengo que ocupar otra vez, ¿sí? ¿El qué? El sistema de enlazo abierto, esta parte de acá, y aplicar el margin, y me está diciendo que tengo que esto es una ganancia, un margen de ganancia positivo y un margen de ganancia también, digo, de fase positivo, ambos son positivos, ¿sí? Este es lo que necesito para hacer el sistema inestable, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya sé que el sistema enlazo cerrado, ¿sí? Enlazo cerrado es estable, pero ahora me gustaría saber cuánto retardo se le puede introducir a la planta de dicho sistema sin hacerlo inestable. Bueno, pues esto lo podemos checar con la función del diagrama de Bode. En el diagrama de Bode, cuando ustedes lo ponen en MATLAB, ¿sí? Van a poner, ¿sí? Pueden aplicar su ¿qué? Esta función de ver todos los márgenes de estabilidad, ¿sí? Apretando el botón, ¿sí? Derecho de su mouse sobre la misma sobre la misma pantalla donde se despliega su diagrama de Bode. Van a seleccionar
y se van a poner aquí en la parte de ¿qué? Del margen de fase y les va a decir algunos datos. Entonces, en este caso podemos seleccionar cuál es el margen de retraso máximo, ¿sí? Aquí me lo dice, esta es la cantidad de retardo que tenemos para que el sistema, ¿sí? Empiece a ser, bueno, en este caso sería críticamente estable. Y también nos da la información de que si el sistema es estable o no en lazo cerrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Y esto es con la función del bode. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo pueden ver también en el comando, ¿sí? De all margin, si no pueden encontrar esto, y me da todo el ¿qué? Todos los datos necesarios. ¿Sí? En este caso puedo ver cuál es el retraso máximo, ¿sí? Que podemos introducirle al sistema para que para que comience a ser inestable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo puedo meter un retardo de esta forma, es decir, este sistema, esa función de transferencia que yo estaba trabajando, ¿sí? La puedo poner de esta forma. Por E a la que menos 0.361S. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando le ponga a este sistema con retardo, ¿sí? Le aplique un escalón unitario y este enlace retroalimentado, pues voy a tener oscilaciones. Estas son oscilaciones. ¿Me explico? ¿Preguntas? ¿No? Ahí está todo para que lo puedan revisar ustedes, ¿sí? Finalmente, ¿qué pasa, sí? Si a este le pongo un 50, ¿sí? ¿Cómo me da esto? Negativo y esto me da negativo, veanlo. Señorita Montserrat, ahí está. Montserrat Rodríguez, ¿me escucha? Bueno, joven Moisés Rivera. Aquí estoy, profe. ¿Quién más? ¿Quién anda allí? Ah, bueno. De acuerdo a lo que hemos visto, el sistema en lazos cerrados será estable. Para este caso. Esto es negativo. Esto es negativo. ¿Cómo será el sistema en lazo cerrado? ¿Quién me dice? Jóvenes de las Lira, ¿cómo será el sistema? Señorita Ruiz Fragoso, ¿cómo es el sistema? Es Es inestable. Y lo pueden checar y me les va a dar esto. ¿Vale? Y con esto, ¿sí? Terminamos esa parte. ¿Vale? Nada más tenemos que checar qué. Pues ya nada más vemos el diagrama de Bode. ¿Sí? O sea, vamos a checar, ¿sí? Para un sistema en lazo cerrado, ¿sí? Nada más checamos esta parte con el diagrama de Bode. Vemos cómo son los márgenes de qué. De ganancia y de fase. Nada más vemos si es positivo y positivo, el sistema es estable. Si es negativo y negativo, el sistema es inestable. ¿Sí? ¿Con ayuda de quién? Por ejemplo, del comando margin. Ya si ustedes tienen más habilidad de poder hacerlo a mano, pues está bien, ¿sí? Pero al menos se les está enseñando cómo podemos ocupar los equipos de cómputo para determinar si el sistema es estable o inestable, ¿vale? Y ahí hay varios ejemplos para que ustedes puedan, ¿sí? Trabajar un rato. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Dejo de compartir, ¿sí? Les comento, se tomó la decisión de hacerlo el día viernes, su examen, ¿sí? Para que ya tengan más o menos idea, ¿sí? De cuánto necesitan, ¿sí?
asumiendo, ¿sí?, que van a entregar sus siguientes actividades y yo creo que ustedes, ¿sí?, inmediatamente sabrán quién o quién no se va a su examen global, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, vámonos. Yo no